el discurso que tiene que limitarse a esto. Hay que creer en Aragón. A partir del día 22 de mayo ya veremos, pero para mí yo creo que desarrollando el estatuto y ejerciendo las competencias que Aragón y las administraciones públicas aragonesas tenemos gracias al estatuto, podemos hacer un esfuerzo suplementario para la salida de la crisis. Es lo más importante con lo que vamos a encontrarnos a partir de ahora, por no decir lo que nos hemos encontrado desde hace prácticamente 2 años. 100.000 parados es inasumible para esta comunidad autónoma. No podemos hablar en modo alguno de estado de bienestar mientras tengamos 100.000 parados en Aragón, y ese tiene que ser el objetivo básico a conseguir por todos los poderes públicos, con apoyo, por supuesto, de la iniciativa privada.